¿Qué tal, amigos? Licenciado Héctor, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿me pasas el punto? Sí, ahí se interrumpe Número un poquito uno, la el juez. transmisión y continuamos. ¿Qué opina usted, doctor, respecto a que el juez participa y dirige la investigación formando la averiguación judicial? Sí, bueno, me parece, no me encuentro de acuerdo totalmente, porque esta reforma que se plantea le da muchas facultades al juez. Recordemos que los jueces tenían una función, vamos a hablar por ejemplo del juez de control. El juez de control, que era dirigir, revisar que no se violentaran derechos fundamentales, era su función principal, que se respetaran tanto la víctima, ofendido o imputado, y aceptar, recibir la información oralmente del defensor y de la fiscalía. Entonces ahora no, ahora es una cuestión regresiva, que es una cuestión inquisitiva. El señor va a poder investigar, ahorita estaba impedido para investigar, y pues va a ser un juez contaminado, como ya lo mencionó el licenciado Calleja, que no se encuentra de acuerdo tampoco, porque el afán, la exposición de motivos de esta reforma dice que es para acabar con la impunidad y con la corrupción, y la realidad de las cosas es de que va a fomentar más corrupción, más impunidad se va a generar, y la realidad de las cosas es de que vamos a retroceder, como lo decía anteriormente, hasta antes de 1917 se promulgara nuestra Constitución, y la realidad de las cosas es de que se van a inventar los delitos. Nosotros los defensores sabemos perfectamente cuánta gente inocente purgó y sigue purgando penas por unos delitos que fueron fabricados, que esto se va a tomar como una prueba de la actuación de la policía, del primer respondiente, y el juez le va a dar por hecho también las actuaciones. Entonces sí, la autoincriminación desaparece. Hay muchos detalles que posteriormente en las siguientes preguntas vamos a contestarlas para no adelantarnos a los temas, pero sí, no me encuentro de acuerdo y necesitamos hacer algo como sociedad, porque esto, si prospera esta reforma, vamos a dejarle muy mal país a nuestras familias y a nuestros hijos. Muchas gracias, doctor. Como siguiente jurista, el maestro Esaú Manzano. Gracias, muy buenas noches. Desde luego, desde la perspectiva de su servidor, y revisando y analizando específicamente tanto la exposición de motivos de aquella pretensión de esta iniciativa de reforma, sobre todo en materia constitucional, a mí me llama particularmente la atención un hecho en concreto, y específicamente respecto a esta pregunta sobre si el juez participa y dirige la investigación formando algo a lo que se denomina averiguación judicial. Debo decir que solamente encuentro una figura claramente donde hay injerencia directa del juez en esta investigación o dirección de la investigación. Específicamente cuando se refiere esta iniciativa de reforma a que el juez por sí o a petición del Ministerio Público puede decretar el arraigo de una persona. Esto desde luego supone arrebatar una función específica que con la que siempre ha contado la gente del Ministerio Público o el Ministerio Público, que es el órgano acusador. Es decir, en este sentido, este párrafo en específico sí otorga una facultad discrecional y amplísima al juez, que como bien han señalado ya quienes me han antecedido, ya se habla solamente del juez y ya no se habla del juez de control. Esto puede tener desde luego muchas repercusiones. No solamente es el cambio de nomenclatura o designación del juez. Podría llamarse juez de control o juez de garantía, como ocurre en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, sí es claro que este juez, al estar determinado en esta forma tan abstracta en la iniciativa de reforma, supone que puede participar en cada una de las fases del procedimiento penal, lo que desde luego también desnaturaliza desde como conocemos el sistema penal mexicano, lo que se ha venido haciendo a lo largo de largos años. Desde luego ha habido muchos detractores del sistema penal acusatorio desde el 2008,
muchos nos hemos quejado, desde luego, de la imposición de algunas figuras, etcétera, pero creemos que estábamos en un camino correcto, que seguramente, como bien dice el abogado Pedro García, era o es perfectible, pero que estábamos encaminados al ejercicio de una procuración y administración de justicia correcta. Para concluir y para ser categórico en cuanto a esta pregunta, yo encontré en la iniciativa de reforma, específicamente en el texto constitucional que se pretende reformar, que solamente la invasión del juez estaría íncita en esta parte que hemos mencionado, que es la de que el juez podría determinar ex oficio el decretar un arraigo contra alguna persona, lo cual desde luego es contrario a todos los principios de derechos humanos que imperan en nuestro sistema jurídico. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ya para finalizar, tenemos aquí a la abogada María del Carmen González y nuevamente la pregunta, repito. El juez participando y dirigiendo la investigación, formando la averiguación judicial. ¿Qué opina usted de ello? No, totalmente aberrante. Es una condición que va a generar, pues si la autorizan, digo, será un cambio radical de entrada a nuestro régimen constitucional, al régimen de aplicación de la ley. Digo, tendríamos que estar reformando de entrada la Constitución, tendríamos que estar reformando la ley de amparo. Es una violación total a las facultades que el juez per se ya las tiene determinadas. Entonces, ¿dónde entra su facultad de intervenir con una investigación? Pues es definitivo de que le quita esa obligatoriedad al fiscal de que debe probar todo delito, ¿sí? Independientemente de ello, le quita facultades al fiscal. Generaríamos de plano una debacle en el sistema, que de por sí lo decía de manera muy clara mis antecesores, el maestro Saúl Manzano, en el sentido de que el sistema estaría totalmente contaminado, estaría totalmente viciado, no habría un control de entrada constitucional de respeto a derechos humanos, que es que fue el espíritu de esta reforma, el respeto a los derechos del investigado desde ahí. Cuando el juez se quede limitado a no poder expresar, por ejemplo, violaciones que el mismo juez va a favorecer en su caso, ¿sí? Porque invade facultades de investigar. Yo me pregunto, ¿cómo formularías esas quejas dentro de un juicio de garantías? Entonces ya no sería el determinante, o le quitaríamos esa responsabilidad a la fiscalía para dársela al juez que te está procesando, pero totalmente. Yo considero que esto ni siquiera debe de pasar, este punto ni siquiera debe de pasar. Sí, esa sería mi opinión. Muchas gracias, abogada. Y ya para finalizar, con el maestro Fernando Martínez Huiza desde España. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, licenciado? Maestro, le repito, ¿qué opina usted respecto a que el juez participe y dirija la investigación formando la averiguación judicial? En mi opinión, partiendo de la base que, como lo comentaba el licenciado Manzano, la iniciativa de reforma que están planteando, tenemos que entender desde el punto de vista como reforma en sí, está vulnerando ciertos principios desde su naturaleza, porque no está velando por las políticas públicas y sociales. Esta es la primera situación que yo veo muy latente, violatoria de derechos humanos, no solamente para los operadores del sistema, sino también para todas aquellas personas sobre las que recae en la aplicación del sistema. El juez, al perder su facultad de juez controlador, porque él aplica un control vertical sobre las partes, estamos violando el principio de mínima intervención sobre los operadores del sistema. Y bajo este contexto, Paneo.
el juez al participar durante toda la investigación se violenta el principio de igualdad. Estaríamos presentes ante un juez instructor, esa figura de un juez instructor que existe en Chile, en España, en Cuba, que este juez incluso puede solicitar la producción de la prueba porque está participando directamente en la investigación, aparte de estar contaminado. El Ministerio Público literalmente se convertiría en una parte acusadora simplemente, porque ya no estaría dirigiendo él la investigación y, como lo decía la licenciada Carmen, no estaría cumpliendo los fines del artículo 21 constitucional de que sería él quien debe de probar la acusación. Es decir, el juez estaría violando el principio de mínima intervención sobre las partes, violentaríamos también el principio de igualdad, porque como abogado y como imputado te estarías enfrentando ante dos figuras judiciales que estarían acusándote, serían dos personas que estarían probando ese delito, y el Ministerio Público descansaría totalmente, como lo hizo en el periodo inquisitivo. Él únicamente acusaba y el juez era el que se encargaba de verificar todas las pruebas. El sistema acusatorio se hizo para economizar tiempos, y nos volvemos a la historia. Tenemos juicios todavía del sistema tradicional que han durado años porque los jueces eran los que participaban en toda la investigación. Esto sería una retractación al sistema, principalmente en la cuestión del tiempo. No había inmediatez en la impartición de justicia, afectaría también totalmente eso. Son un montón de principios que violentaría el solo hecho de que el juez participe en la investigación, aparte de que sería un retroceso enorme para el sistema. Muchísimas gracias, licenciado Fernando Huizar. Agradeciendo desde España, estamos en una colaboración, transmisión en vivo. Actualmente en España son las 3 de la mañana, ya casi 4. Y ahorita el licenciado Fernando Huizar está con nosotros apoyándonos en este bonito foro que les traemos para ustedes con grandes especialidades del sistema penal. Vamos hacia la segunda pregunta y empezamos ahora con la licenciada María del Carmen. Reaparece la figura del arraigo para cualquier delito, justificada en el éxito de la investigación. ¿Qué opina usted ante esto? Impensable, o sea, es totalmente impensable. Una brutal violación a los derechos humanos que nos costó en este país que se reconociera, ¿no?, el ejercicio debido de estos derechos. Tenemos que recordar que la reforma del 2008 traía dos variantes importantes: el avance en materia de derechos humanos, ¿sí?, y el funcionamiento del debido proceso, la aplicación del debido proceso en las causas. También uno de los propósitos era flexibilizar los derechos de los acusados, privilegió los esquemas precondenatorios o cautelares. Pues todo esto regresaríamos al pasado, definitivo, porque no nada más seguirían facultando en todo caso al fiscal, si se llegara a ocupar del asunto, sino al juez, para vigilar la detención, que tendría que ser totalmente arbitraria. ¿Por qué? Porque no nada más permitiría la retención, sino el estar recabando esas pruebas que en el pasado hicieron tanto daño a los cientos, miles de procesados en este país, y que siendo inocentes por haber actuado dentro de un arraigo, pues se lograron condenas injustas, ¿no? Será lógico que se regrese esta figura. Digo, sabemos que vivimos en un estado de inseguridad a nivel nacional, pero eso no faculta a que el Estado vuelva a retomar esas prácticas violatorias de derechos humanos, que evidentemente va a generar otra vez ilegalidad total en esa recepción de esas probanzas, que pues van a limitar a la defensa y el acceso a la defensa de esas personas que estén sujetas a este nuevo propuesto régimen, ¿no? Totalmente en contra. Sigue siendo una invasión total a los derechos y afectación
a los derechos humanos de los ciudadanos de ser propuesta y de ser admitida. Impensable, para mí es algo aberrante, totalmente. Muchísimas gracias, licenciada María del Carmen. Seguimos con el doctor Esaú Manzano González. Igual, ¿qué nos puede decir usted acerca sobre esta pregunta? ¿Reaparece la figura del arraigo para cualquier delito justificada en el éxito de la investigación? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Gracias, muy amable. Debo de hacer una aclaración previa, no soy doctor en Derecho para que no se genere confusión. Ok. Pero gracias por el título. Básicamente, bueno, en la anterior intervención señalé específicamente que el arraigo desde la iniciativa de reforma en materia penal, tanto a nivel constitucional como en las diversas legislaciones, ley de amparo específicamente y Código Penal Federal, es, desde mi punto de vista, la única figura donde está clara la invasión del juez en esferas que antes pertenecerían única y exclusivamente al Ministerio Público. La figura del arraigo existe en la actualidad en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y existe desde luego a nivel constitucional. Eso no significa que pueda justificarse y que se mantenga o permanezca esta figura en una pretendida reforma. Más bien nosotros nos deberíamos de preocupar porque esta figura desaparezca de manera definitiva del texto constitucional. Y esto es así porque lo hemos señalado como abogados en cualquier modalidad en la cual nos hayamos desempeñado, sea como fiscales, defensores, jueces, etc. El arraigo implica en principio de cuentas que el Estado otorga el derecho a un órgano estatal, desde luego, a que primero lesione un derecho fundamental del ser humano, que es la libertad, y después se investigue, cuando en realidad debería de ocurrir exactamente lo contrario. Entonces, en este sentido, esta reforma que está planteada, lo único que está haciendo en realidad es mantener esta figura en el texto constitucional. Desde luego hay una ampliación que sí es doblemente grave, que implica que el arraigo puede extenderse ante la comisión de cualquier delito cuando solamente era otorgado cuando se trataba de delitos de delincuencia organizada, fundamentalmente. Es decir, lo que tendríamos que hacer y de lo que nos deberíamos de ocupar es que este texto desapareciera de la Constitución, desde luego, de los códigos de procedimientos penales, del nacional específicamente, y desde luego sería lamentable que permanezca y que además se amplíe tratándose de cualquier tipo de delito. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Esaú Manzano González. Tiene la palabra el doctor Pedro García Cantú, retomando la pregunta, más bien dando su opinión. Reaparece la figura del arraigo para cualquier delito, justificada en el éxito de la investigación. ¿Cuál es la opinión de usted, doctor, acerca de esto? Bueno, primeramente, no me encuentro de acuerdo con que reaparezca esta figura. Específicamente, si la pregunta dice reaparece, bueno, como bien lo decía el maestro Esaú Manzano, esta figura sigue siendo contemplada tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No me encuentro de acuerdo en lo que se está planteando en la reforma, porque ya sería para todos los delitos y todos tendríamos el peligro de ser arraigados, estaríamos a merced de un capricho de un juez, de un fiscal. Si tenemos, por decir, en ejercicio de nuestra profesión, diferencias con alguna de las autoridades, pues va a ser muy fácil, por ejemplo, a nosotros como defensores, que posiblemente te cobren algo ahí pendiente. No solamente es una cuestión personal a lo que me refiero es de que en sí está en riesgo toda la sociedad y que eso no lo debemos de permitir de ninguna manera. De ninguna manera. Esa reforma constitucional no debe de ser.
Yo creo que aquí el arraigo es para aplicarse a la delincuencia organizada, como ya lo señaló el maestro Esaú, y también pues es para aplicar el derecho penal del enemigo. Entonces, con esta propuesta pues prácticamente lo están positivizando ya para toda la nación. Entonces yo creo que ese es necesitamos proteger los derechos humanos, que los derechos humanos son para los inhumanos. Ese tipo de derecho penal del enemigo es para los inhumanos, para aplicárselos a ellos. Entonces sigo yo insistiendo que como se encuentra en la actualidad el texto constitucional, así como contemplado en el Código Procesal, debe de ser lo correcto. Está. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Le otorgo la palabra al licenciado José Luis Ramírez Calleja. ¿Nos podría dar su opinión sobre reaparece la figura del arraigo para cualquier delito, justificada en el éxito de la investigación? ¿Qué opina usted al respecto? Gracias. Mira, más que exponer una opinión, quisiera plantear un ejemplo de lo que podría pasar. Pensemos que el día de mañana un ciudadano X, cualquiera, el que tengan a bien imaginar, es arraigado 30 días, privado de su libertad, sin estar acusado absolutamente de nada. Al término de esos 30 días que ocuparon para buscar esas supuestas pruebas, esas supuestas investigaciones, el juez o el Ministerio Público o el funcionario que esté en turno determina que necesita otros 30 días más. Y entonces ya tiene 2 meses. Me parece que es por 2 meses lo que estamos por periodos de 30 días. Bien, cuando este hombre sale finalmente porque por alguna intervención divina no lograron encontrar nada, se encuentra con que hay una familia ya ocupando lo que era su casa. Y entonces le pregunta al gobierno, oye, ¿qué hace esta gente en mi casa? Ah, es que te apliqué la ley de extinción de dominio. Bueno, pero yo fui inocente. No te preocupes, te vamos a indemnizar. Está bien. Dame los 3 millones de pesos que a mí me costó esa casa. ¿Qué crees? La evaluamos, costaba 120,000 pesos. Bueno, está bien. Dámelo. De momento ahorita no tenemos, pero en cuanto haya recursos se te va a pagar. Esta persona fue atropellada, le fue destruida su vida, le fue destruido su patrimonio por el capricho. Les decía yo hace unos en mi anterior intervención, unos minutos, que los jueces, y ahora incluyo a los fiscales, son seres humanos, son sujetos de la pasión, son sujetos de la ira, del coraje, de la envidia, del dolor, de lo que a ti se te ocurre. Y después de esto, mi opinión es, ¿de veras queremos y vamos a permitir que se vuelva a implementar eso? Yo no estoy de acuerdo con la figura del arraigo en ninguna de sus variantes. Siempre lo he dicho, el criminal más sanguinario, el más temible, vaya, hasta el diablo merece defensa. No, bajo ningún concepto, ninguna modalidad del arraigo. Estoy totalmente en contra. Muchísimas gracias, licenciado. Le cedo la palabra al licenciado Nelson Guadalupe Martínez Guerra. ¿Nos podría brindar su opinión sobre lo siguiente? Reaparece la figura del arraigo para cualquier delito, justificada en el éxito de la investigación. ¿Qué nos podría decir al respecto, licenciado? Bien, fue buen punto el que estableció el señor Calleja, pero hay otra parte que a mí me llama mucho la atención y consiste en que, bueno, ya sabemos que en la etapa del arraigo, pues el Ministerio Público buscaba obtener aquellas pruebas que aún le faltaban, ¿no? Pero obviamente privando, decían que no era una privación de libertad completamente. Pero volveríamos a esas casas del arraigo que, bueno, sabíamos que estaban en condiciones infrahumanas. Digo, los que nos han tocado, quien nos tocó ir a ver esos lugares, creo que estaban en condiciones infrahumanas. Pero más allá de esto,
siempre esas personas se quedan torturadas en esos lugares para obtener aquellas pruebas que les faltaban a la fiscalía. Recordemos que la Corte ya se pronunció en ese sentido, que las pruebas que hayan sido obtenidas en el periodo del arraigo son inconstitucionales. Sería un retroceso increíble que se volviera a permitir el arraigo cuando realmente nuestro sistema actual es completamente garantista. Hablamos de la presunción de inocencia. Entonces no puedes violentar esta presunción de inocencia bajo el argumento de arraigarte mientras busco otras pruebas para poder iniciar un proceso. Y como decía mi compañero Calleja, todavía ampliar estos 30 días por otros 30 días más. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, licenciado. Le cedemos el uso de la voz a nuestro invitado especial, licenciado Fernando Huizar. Miren, colegas, mi postura en cuanto a esto yo ya la había externado ante mis redes sociales de una manera técnica jurídica, y ahorita quiero ser más práctico. Esta inclusión al Código Nacional de esta figura del arraigo es el fracaso más grande que está demostrando el Estado, de que es incapaz de protegernos de los delitos. ¿Por qué es esto? El ejemplo que puso el licenciado Calleja, clarísimo, de que lo que es fundamental para unas personas no es fundamental para otras. Es decir, vas a darle el derecho fundamental a la víctima de que se investigue su delito o el hecho delictivo que sufrió, pero lo vas a hacer generando más víctimas. Es decir, le vas a ir a causar daño a otras personas arraigándolo, y que después resulte que tal vez no es responsable, que esa persona quede como una vil víctima de lo que otra víctima ya había sufrido y que ni siquiera pudiste investigar. Esto es un fracaso que está demostrando el Estado, de que no son capaces de investigar delitos, y que es un riesgo latente para todos los ciudadanos. Y más que nada se me hace una argucia política para que, como bien también lo dijo el licenciado Callejas, no hablemos de los jueces. Las figuras políticas que están presentando esta reforma también son humanos, tienen odios, tienen enemigos, y están inventando estas figuras para ir a arraigar a sus enemigos políticos. Sería una cacería de brujas entre ellos que va a dar pie a que todos los jueces y ministerios públicos arraiguen a personas por un simple odio y coraje. A estas personas que depositaron el voto en esos políticos, que el día de mañana sean arraigadas, que ya no se van a poder manifestar contra los aumentos como en aquella ocasión, en enero hace 3 años, no recuerdo cuando fue el aumento de la gasolina que se manifestaron en Monterrey, Nuevo León. ¿Cuántos detenidos no hubo? Imagínense que todas esas personas arraigadas, medio de volver arraigado, porque hay que asegurar el éxito de la investigación. Imagínense, sería un fracaso total. Estamos efectivamente ante autoridades investigadoras incompetentes que no pueden ser solapadas bajo estas figuras del arraigo. Sería, aparte de un fracaso, serían atropellos sobre atropellos y sobre atropellos. La Corte ya se pronunció de que todas las pruebas que se consigan en el arraigo son ilegales. Nos vamos a ir otra vez a los amparos, a volver a realizar todo esto. Eso ya creo que es el exceso de la incapacidad. Autorizar esa figura del arraigo, extenderla hacia todos los delitos, porque efectivamente, como dice el licenciado de Saúl, ya existe para el delito de delincuencia organizada, pero es una aberración jurídica, y más que nada se me hace una argucia política para los que están ahorita en el poder atacar en contra de sus enemigos, pero va a afectar a infinidades de gente. Entonces, lo que es fundamental para unos no es fundamental para otros, no es fundamental para nosotros la figura del arraigo. Es fundamental que se enseñen a investigar como en otros países donde delincuentes por homicidio y por otros delitos graves andan libres. ¿Pero qué hace México? Voy a autorizar el arraigo porque no sé investigar.
y voy a solapar al Ministerio Público porque no sabe hacer su trabajo. Pues entonces, ¿por qué les estás pagando? Mi postura es que es una argucia política que no es fundamental para los ciudadanos, ni tampoco es fundamental para la Fiscalía. Es una aberración jurídica permitir que se incluya o que se extienda la figura del arraigo a todos los delitos. Muchísimas gracias, licenciado Fernando Huizar. Le cedo la palabra al doctor Jorge Manzanares. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues en principio hemos observado que ya le pusimos apellido a esta iniciativa de reforma. Continuamos con una pregunta que es por demás muy importante. ¿Qué opina el licenciado Calleja acerca de la desaparición de las figuras de vinculación a proceso, la investigación complementaria, la etapa intermedia y el tribunal de enjuiciamiento en forma general? Desaparece la figura de la vinculación a proceso. ¿Está, perdón? No, sí está bien. Desaparecen las figuras de vinculación a proceso. Y ahora yo pregunto a la autoridad. ¿Los micrófonos? Y ahora yo pregunto a la autoridad, ¿de qué me estoy defendiendo? ¿Cómo tengo que preparar mi defensa? ¿Cuáles van a ser las pruebas que en mi descargo mi abogado, mi equipo jurídico de defensa va a empezar a reunir? Esa es la primera. ¿Cómo? Desaparece la etapa gracias. La investigación complementaria. Bueno, nada más díganme, ¿cuándo voy a poder empezar a reunir las pruebas con las que me voy a defender contra aquellas que ya un juez dirigió una investigación, que ya un juez determinó que eran suficientes para sujetarme a un proceso penal? Y esto durante el tiempo de 30 o 60 días que estuve arraigado. Entonces, ¿a qué horas me puedo yo empezar a preparar? Desaparece la etapa intermedia. No recuerdo si fue el doctor el que lo comentó, pero esta es una de las 13 audiencias cruciales en el proceso. Si esta etapa va a desaparecer, entonces, ¿cuándo empiezo yo a combatir la ilegalidad de esas pruebas que se obtuvieron mientras estaba arraigado bajo la dirección de aquel juez que me va a juzgar? De ese juez que les comentaba yo, que ya trae una sentencia preconcebida. Sí, va a ser show esa investigación, ese juicio, porque el juez, desde que dirigió la averiguación, ya tiene en la mente cómo va a fallar. Y van a desaparecer un tribunal de enjuiciamiento. Pues aquí ya me perdí. Entonces estoy en un limbo jurídico, desnudo, atado de manos, con 2 pesos completos, un juez y un fiscal, omnipotentes, contra los que no me puedo defender. Así espero tener un proceso justo. Les decía yo, el diablo merece también una defensa, pero ahora vamos a pensar que no soy el diablo. Soy un ciudadano común, un ciudadano de a pie, que pago mis impuestos, que salgo todos los días. Y un día, porque ha pasado, a alguien le caí gordo. Y ese alguien decidió, porque tenía los medios, de primera mano contra el doctor Manero,
es que el señor nunca se ha parado, y te lo puedo apostar, en una sala de audiencias. No tiene idea de lo que está hablando, o al menos, si la tiene, entonces es más criticable, porque ahora es una idea siniestra. Esa es mi opinión. Muchas gracias, licenciado Callejas. Sí. Muchas gracias, licenciado Callejas. Su opinión siempre con un perfil filosófico. Ahora sí. Es excelente la batería. Bueno, le agradezco al licenciado Callejas su participación y su punto de vista muy humano y desde un perfil filosófico. Ahora toca el turno al doctor Pedro García. Viendo las diversas opiniones y que hemos enriquecido nuestra idea acerca de la iniciativa de la nueva reforma, nos gustaría conocer, doctor Pedro García, ¿qué opinión tiene usted acerca de la desaparición de las figuras de vinculación a proceso, la investigación complementaria, la etapa intermedia y el tribunal de enjuiciamiento? Nos gustaría que abordara un poco en el tema, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias. De lo que voy a decir me hago responsable, como siempre lo he hecho, de mis conocimientos en cualquier comparecencia ante autoridades o gente civil. Dice, desaparece la figura de vinculación a proceso. Definitivamente que en medicina, cuando un médico se equivoca en un diagnóstico o receta un medicamento equivocado, se le llama iatrogenia a eso. Esta propuesta es una iatrogenia jurídica. No sabe, pero también le pongo apellido, el fiscal general, lo que está mandando como iniciativa. Gracias. Está violentando derechos fundamentales sin tomar en cuenta a nadie más que la opinión de algunos entes políticos de muy bajo calidad, de calidad moral, de calidad, no tienen ni siquiera el concepto de lo que es una persona. Hablo de ello porque dentro de la pregunta esta se relaciona mucho con la primera que hablábamos sobre lo del juez. Dice, desaparece la figura de vinculación a proceso. Dentro de la reforma también desaparece el término constitucional, como ya lo mencioné con anterioridad. Esa era una situación muy importante porque ya sabíamos que nos habían formulado una imputación y sabíamos cómo poder combatir la teoría del caso de la Fiscalía, en este caso yo como defensor particular. Ahí el juez decía, señor imputado, con su nombre, decía, ¿quiere que se le resuelva su situación jurídica en este momento? 72 o 144 horas. Normalmente los defensores pues queríamos buscar prueba para poder nosotros deshacer la teoría del Ministerio Público y obtener un auto de no vinculación al proceso. Se nos está quitando la oportunidad, como acertadamente lo comentaba el licenciado Callejas. Eso es una violación. La investigación complementaria, pues francamente, en lo que pude leer, no habla sobre una investigación complementaria. Esto va a ser dirigido por un juez. El monopolio lo tenía el Ministerio Público para la acusación. El que hacía el que acusaba tenía que probar. Aquí, pues el juez, ¿qué nos tiene que probar? El juez va a condenar. Aquí lo más grave, yo pienso, la etapa intermedia, tal y como lo mencionaba mi compañero,
Calleja, de que era la etapa en donde nosotros podíamos excluir pruebas y excluir los medios de prueba que se ofertaban, y ya lo que queríamos nosotros excluir para ir a juicio. Y entonces el juez de control en ocasiones, con un buen razonamiento, nos excluía o acreditábamos que era una prueba ilícita. Aquí este proceso esta reforma que se plantea va a estar plagado de pruebas ilícitas. ¿Por qué? Porque vuelven a darle poder a la policía, Guardia Nacional, ahora que con esta mención, al primer respondiente, a la fiscalía, al juez. Entonces, yo nada más les hago una pregunta: ¿cuántos delitos no se inventaron, se obtuvieron bajo tortura, esas pruebas ilícitas? ¿En qué momento nosotros como defensores vamos a poder hacer nuestra labor? Es muy difícil aceptar que esta propuesta viene a destruir lo ya avanzado. Tenemos 3 años oficialmente, nacionalmente, con el procedimiento. Yo decía, las cosas son perfectibles. No se hace el intento por perfeccionar algo. Vas a gastar dinero, capacitar otra vez nuevos jueces, que lo único que va a pasar es tirar otra vez dinero, volver a caer en las dudas, en los nerviosismos en las audiencias, tanto de los que vamos a asistir, porque no vamos a saber realmente, no vamos a conocer, o sea, necesitamos capacitación, que también esa va a ser muy costosa. Aquí, para terminar, nada más el tribunal de enjuiciamiento, aquí estaba claro, los jueces, si era un tribunal de enjuiciamiento que estaba formado por 3 jueces o que fuera unitario, ese juez no estaba contaminado, no conocía absolutamente nada, no tenía conocimiento hasta que se le transmitiera oralmente todas nuestras pretensiones y la producción de prueba que hacíamos en contrainterrogatorios, que si eran bien llevados a cabo, una prueba ilícita que no nos la hayan excluido, totalmente la destruíamos. ¿Por qué? Porque en el momento de interrogar nosotros a los intervinientes que teníamos de contrarios, caían en contradicción o cualquier otra situación. Aquí no va a haber oportunidad de eso. Vamos a volver al papel. No existe la presunción de inocencia, existe la presunción de responsabilidad, que eso es más grave todavía. Si tú te niegas, por ejemplo, a que se te haga una prueba pericial, que sea un extracto de fluido, no, si te niegas, ya eres presunto responsable, hay presunción de responsabilidad, o se da por hecho de que lo que se te imputa es verdadero. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta es una iatrogenia jurídica, es una cuestión política. La política no debe de intervenir en las cuestiones jurídicas, debe de haber una separación de poderes, que las iniciativas que se presenten por gente que realmente tenga justificación el poder intervenir en una iniciativa, para que las personas que redacten realmente sean las personas que tengan la capacidad, porque ya sufrimos una cuestión. El Código Nacional tenía una infinidad de errores, pero se fueron perfeccionando con el tiempo. Y ahora nos vienen con esa reforma aquí en Nuevo León. Nuevo León fuimos pioneros en la cuestión del sistema penal acusatorio. En los juicios orales fuimos los primeros que fueron y ya teníamos un código procesal mejor que el nacional. El Código Nacional tiene unos detalles, por ejemplo, ni siquiera regula los incidentes, y los jueces te preguntan, ¿va a plantear algún incidente, licenciado? Nada más le pregunto a un juez, ¿bajo qué? ¿Cuál va a ser el reglamento que yo tengo que seguir para un incidente? Como abogada, pues sí lo he vivido, pero en otras materias, o con los sistemas anteriores. Entonces eso es perfectible. Ahí podemos nosotros aportar como colegio de abogados en decir, ¿sabes qué? Vamos a regular los incidentes, vamos a mejorar esto. Esta cuestión no tiene una razón de ser. Es una cuestión política
como lo decía el compañero, esto el señor procurador y lo está proponiendo para poder justificar su trabajo que tiene y cumplirle a su patrón, a este sí, a este no, y se acabó. Entonces, eso es lo que yo, y lo hablo bajo mi responsabilidad. Muchas gracias, doctor Pedro García, como siempre, muy elocuente, con una apreciación categórica acerca de lo que nos ocupa en estos tiempos. Muchas gracias por su participación. Muy bien, supongo que todos hemos observado o hemos leído la iniciativa a la reforma de la ley, observándolo desde un punto de vista, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llegas a un juzgado, el juez lo primero que te pregunta es si eres inocente o culpable. Si tú aceptas tu culpabilidad, te reducen la pena hasta en un 70 o en un 80%. Por supuesto que es corporal y económica y de servicio a la comunidad. En este caso, el licenciado Esaú Manzano, ¿qué opina usted acerca de que desaparezcan las figuras como son la vinculación al proceso, la investigación complementaria y además que también desaparezca la etapa intermedia, así como el tribunal de enjuiciamiento? ¿Nos podría usted, licenciado Manzano, ilustrarnos con su opinión acerca del tema, por favor? Gracias, muy amable. Debo de comentar que desde la experiencia que hemos tenido en la reforma que ahorita estamos justamente viviendo, que es la que implicó la reforma desde el año 2008 y todo lo que implicó la aparición de diversos códigos procesales en las diversas entidades federativas hasta la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay figuras que siempre han llamado la atención, han sido cuestionadas, etc. Empezaré por lo que no me gusta y diré lo que sí me gusta al final. Desde luego, al revisar y visualizar esta pretensión de reforma, puedo decirles que, como bien ha mencionado el doctor Pedro García, el doctor Gertz Manero no tiene una reverenda idea acerca de lo que implica transitar a un nuevo modelo de sistema de justicia penal. Definitivamente no tiene idea. Lo aún mayor, lo que puede ser aún más grave, es que el titular del Ejecutivo termine aceptando esta iniciativa y que con la mayoría aplastante que se tiene en el Congreso terminara aprobándose. Desde luego esto sería gravísimo. Las figuras que desde luego a mí me preocupa que pudieran desaparecer es la investigación complementaria, etapa intermedia y el tribunal de enjuiciamiento. Y me refiero únicamente a estas, dejando a salvo el tema de la vinculación a proceso, porque cuando se promovió la reforma de 2008, creo que la gran mayoría de los abogados que habíamos analizado las reformas que se fueron sucediendo en toda América Latina, coincidíamos en que México es el único país que tiene esta figura de la vinculación a proceso. No hay ningún otro país que tenga esta figura. La criticamos en ese momento. En mi particular punto de vista, la sigo criticando, porque es una reminiscencia del auto de formal prisión. No nos hemos querido desprender de ello. Necesitamos que un juez nos autorice y nos dé
el visto bueno para continuar una investigación, para formalizar una investigación. Como usted bien mencionó al inicio o hace un momento antes de cederme el uso de la voz, en sistemas jurídicos de corte acusatorio y adversarial verdaderamente avanzados, no existe esta figura de la vinculación a proceso. En Estados Unidos basta nada más con que la Fiscalía estime que se encuentra ante una causa probable para acudir ante un juez. Quizá ahí a lo mejor podremos adivinar una buena intención en cuanto a esta reforma. Ojalá si fuera, pero desde luego empezamos a dudar cuando se pretende desaparecer las demás. Si solamente se tratara de desaparecer la figura de la vinculación a proceso, en mi particular punto de vista, yo lo celebraría. Porque efectivamente la vinculación a proceso, como ya lo dije, no es sino una figura contrahecha y modificada del auto de formal prisión. En el análisis que se hace sobre todo de la iniciativa de reforma en el texto constitucional, a mí lo que también me parece gravísimo en esta iniciativa al artículo 19 constitucional no es tanto la desaparición de la figura de la vinculación a proceso, sino el hecho de que el imputado, con independencia del delito que se le atribuya, sea grave o no grave, acude en calidad de detenido. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en su calidad de detenido, obviamente, su libertad, su posibilidad de disponer precisamente de ese derecho fundamental está suspendido o coartado, aunque sea momentáneamente, mientras está en presencia de un juez. Y esto no ocurre en el sistema como lo tenemos en la actualidad. Es más, ni siquiera existía antes de la reforma al sistema acusatorio. Esto es grave porque llega en calidad de detenido y está a expensas del dictado de alguna medida cautelar en su contra, que puede ser cualquiera. Si está detenido, no sería nada complicado, nada difícil que permanezca con esa calidad, privado de su libertad, al término de la audiencia inicial. El hecho de que en esta reforma que se pretende hacer al sistema penal se hable de que esa audiencia inicial tiene como propósito u objetivo principal acudir para verificar la imposición de una medida cautelar, no es tan ajeno a lo que ocurre con otros sistemas jurídicos acusatorios, sobre todo en Latinoamérica. Y me refiero específicamente a lo que ocurre en Colombia y en Chile. Las audiencias iniciales en esos países tienen como propósito central verificar la necesidad de imponer o no una medida cautelar. De suerte que a mí lo que me parece extraño todavía en nuestro país es que a veces acudamos a alguna audiencia donde escuchemos formulaciones de imputación, se vincule a alguien a proceso y salga sin imposición de medida cautelar. Yo me pregunto, ¿a qué hemos venido a esta audiencia? La medida cautelar desde luego tiene que encontrar una fuente, un origen, un motivo, una finalidad teleológica que justifique la necesidad de su imposición, desde luego. Pero desde luego eso no es ajeno a lo que ocurre en otros sistemas. Como he dicho, yo celebraría la desaparición de la figura de la vinculación a proceso. Me parece gravísimo que pudiera desaparecer las demás fases que sí están contempladas en el sistema acusatorio de cualquier país que se precie de tener un sistema adversarial, sea de origen anglosajón o sea de los sistemas latinoamericanos. Y me preocupa enormemente el hecho de la calidad con la que acudiría cualquier persona imputada ante un tribunal a una audiencia inicial, porque desde luego sus derechos fundamentales pareciera que están suspendidos y a expensas de un tribunal o de un juez que arbitrariamente puede extender esa calidad con la que llegó la persona investigada. Gracias.
muy amable doctor Esaú Manzano, apoteótica su intervención. Observamos desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de la gran experiencia con la que cuenta usted en la rama penal. Muchas gracias por su participación. Y ahora pasamos con la licenciada María del Carmen. Licenciada, sabemos de su experiencia en el ramo penal. Como dice el licenciado Esaú Manzano, si desapareciera la figura de vinculación a proceso con una buena intención, pues todo el mundo estaríamos contentos. Nuestra pregunta es: ¿qué opina usted acerca de la desaparición de las figuras de vinculación a proceso, así como de que desaparezca la investigación complementaria, la etapa intermedia y el tribunal de enjuiciamiento? Y en todo caso, ¿cómo se sustituirían estas figuras? Licenciada María del Carmen, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Yo creo que a México no le ha bastado al día de hoy todas las condenas que hemos tenido en el sistema interamericano por las violaciones del pasado. Yo creo y coincido con cada uno de los abogados muy honorables que me han antecedido en que las propuestas pues son de alguna manera cierto de que la figura de vinculación pues ha sido debatida desde el pasado. El país se sigue ocupando de seguir generando culpables presuntos, ¿no? Desde el principio. Yo considero que es muy grave que la investigación complementaria se omita de este sistema, porque ¿de qué me voy a defender y cómo me voy a defender? ¿Qué rango de probanzas tengo que ocupar para poder sostener una defensa, ¿no? La etapa intermedia, coincido con la opinión del doctor Pedro, pues definitivamente la facultad discrecional que tiene el juez de limitar, de eliminar, de sanear el proceso que se le ha llevado a su posible enjuiciamiento, pues sí sería necesario. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta propuesta. ¿Qué considero? Que esta reforma la propone un político que no nada más es revanchista, es ignorante. También lo creo que quisiera saber en qué tribunal, en qué parte de la República él ha participado en alguna audiencia inicial. No quiero considerar que haya participado en alguna de juicio y sí pensar que le fue mal, si lo hizo. Pero para concluir mi respuesta, es una violación total al contenido de nuestra Constitución. O sea, es violación total al artículo 20, cuando te faculta que tu enjuiciamiento tiene que ser público, tiene que llevar principios rectores del sistema, donde tenemos derecho todos los ciudadanos de este país a conocer quién nos acusa, con qué nos acusa, si merecemos tener una medida cautelar de acuerdo al delito de que se nos acusa. Sí tiene que ser necesario que subsista el juez de control. Entonces, pensar que algo de estas propuestas que hacen en esta pregunta lo va el Senado a admitir, pues ya estaríamos en la anarquía total, ¿no? Los mexicanos, o debemos de prepararnos para que en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, porque pasó un funcionario que tú le caes mal, no digamos alguien de la Procuración de Justicia o un policía, y te ganchen y te dejen arraigar. O sea, eso es una anarquía. Totalmente en desacuerdo.
Licenciado Wizard, ya observando usted las diversas opiniones emblemáticas, apoteóticas y académicas de personas con amplio espectro en la materia penal, constitucional. Dígame, licenciado Wizard, desde su muy particular punto de vista, ¿de qué manera cree usted que pueda sustituirse la desaparición de las figuras de vinculación a proceso, la investigación complementaria, la etapa intermedia y el tribunal de enjuiciamiento? Tiene la palabra licenciado Wizard, doctor Wizard, perdón. Maestro, gracias, doctor. México no está preparado para que desaparezca el auto de vinculación a proceso y las demás figuras. México está saturado de políticos que no saben hacer normas jurídicas y menos procedimentales.